Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es mi percepción del México de hoy? Yo diría que es un país con un enorme potencial, pero muy mal aprovechado. También es un país muy inequitativo. Por ejemplo, un sistema de procuración y de impartición de justicia muy malo, muy mala tipificación del delito y por lo mismo no hay la penalización de los mismos que debería de haber, con un sistema de distribución de la riqueza injusto, mala educación pública que limita mucho oportunidades a gente talentosa, no los aprovecha bien, con mucha fuga de cerebros. También lo veo un país muy polarizado, ¿no? Entre ricos y pobres, entre fifís y chairos, entre conservadores y liberales, siendo lamentablemente el presidente el mayor promotor de esa polarización ya de muchos años. Un país también de grandes desafíos en energías limpias, renovables. No tenemos un proyecto claro y consistente de recuperación económica después de la pandemia. Desafíos muy grandes en la educación, en la investigación científica, en muchos campos. Creo que hay, es como percibo el país, pero también creo que un país con muchas oportunidades que habrá que trabajar muchísimo para sacar lo mejor de lo peor de nuestro país. Pues aquí contestando unas preguntas para la revista Alternativo. Gracias, Benji, por la invitación. Espero llenar las expectativas que tú tienes de los oyentes. Bueno, pues probablemente pienso muy práctico, no sé si ya me has oído, pero la primera pregunta es, ¿cuál es tu percepción del México hoy? Considero que nuestro país en este momento está muy polarizado, muy dividido, sin rumbo. Creo que el mayor problema que tenemos es ese. No tenemos un rumbo claro en ninguna de las áreas. Y lo más fuerte que yo veo es que personas que están en situaciones de autoridad se desdicen, contradicen, niegan y todo eso polariza más al país. Estamos en un momento difícil, en un momento en el que se necesita tomar decisiones sabias, bien pensadas y no decisiones que tapen un hoyo destapando otro. Veo a nuestro amado país porque lo quiero mucho. Soy mexicana hasta los huesos. Para mí, la salsa, el frijol y las tortillas son fundamentales y lo defiendo en todos lados. Creo que el México que vemos es una consecuencia del liderazgo que tenemos. Por otro lado, también quiero decir que hay un problema de liderazgo a nivel mundial, no nada más aquí. Lo primero que debo decirte es de que México somos todos. No es solo la gente que tiene el poder del gobierno y de la política. Si nuestros representantes fallan, nosotros debemos, es decir, el pueblo, los representados debemos pedirles cuentas y de ser necesario cambiarlos. Eso se llama democracia, porque creemos que México tiene un mejor destino, México se merece lo mejor. Y esta percepción se basa en el futuro que vemos y que Dios ha declarado que viene para nuestro país. Pero no debemos ni podemos quedarnos solo en una impresión, o en un pensamiento positivo, o ser solamente optimistas. Somos responsables de construirlo hoy, ahora mismo. Es el momento perfecto para invadir todos los ámbitos de la vida e impactarlos con nuestro liderazgo. ¿Cuál es mi percepción del México de hoy? Yo creo que el día de hoy tenemos un gran reto como mexicanos al poner al máximo nuestra creatividad. Creo que los mexicanos hemos demostrado muchas ocasiones que lo que sobra es ingenio, pero hoy tiene que estar aplicado estratégicamente a mejorar nuestras condiciones de vida en todo, en lo económico, en lo político, también en lo humano y por supuesto como creyentes. Yo creo que los sistemas sociales
de los programas sociales, no creo en estarle regalando dinero a la gente ni cosas a la gente. Creo más en la filosofía de enseñarlos a pescar que estarles regalando el pescado. Se me hace un sistema muy paternalista, muy obsoleto, que hace dependiente a la gente, muy populista, muy electorero. También cambiaría muchos de los gobernantes y de los legisladores que son incompetentes y que son ignorantes, muchos de ellos. También fortalecería la generación de riqueza, no solo la económica, sino intelectual y cultural del país, que tenemos muchísima historia, muchísima cultura. Fomentaría mucho el turismo para generar también divisas, riqueza, que es abundante en esta nación. La segunda pregunta, qué difícil. Si pudieras cambiar algo en el país, ¿qué cambiarías? La verdad se me hace bien difícil contestar, pero lo primero que yo diría, iniciaría un movimiento de respeto. De respeto entre nosotros como personas, de respeto a toda esa cultura mexicana del honra a los padres, de amar a los hijos, de regresar el corazón de los padres a los hijos, pero también de que los hijos honraran a sus padres. El día de hoy, precisamente por tanta polarización, por tanta información desinformada, por tanta globalización, hemos estado adoptando formas a nivel global. Lo veo peligroso, más bien está siendo peligroso. Entiendo que hay una famosa cultura hoy en redes de la cancelación y cancelan cosas que a veces no se deberían de cancelar. Empiezan a decir cancélalo, cancélalo y empiezan a quitar ciertas cosas, sobre todo de principios, de normas tan diferentes. Tengo todavía en mi mente esos momentos cuando tranquilamente, cuando eras niño, podías salir a jugar al fútbol, a la riata, al trompo, a los encantados. Eso es lo que yo cambiaría. ¿Qué cambiaría? Que hubiera respeto. Respeto a los padres, honra a tu padre y a tu madre, amor a los hijos, lógicamente, respeto a las autoridades y que las autoridades respeten su palabra, que yo creo que es la parte fundamental. Si una autoridad no respeta lo que dice, ¿qué podemos esperar? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si dije algo, lo cumplo. Ese es el punto, respeto. Lo primero por hacer, en mi opinión, es modificar el rumbo nacional, su dirección. Me parece que es necesario un golpe de timón a fin de ajustar el rumbo del país hacia un mejor destino, hacia ese futuro que nosotros vemos y que creemos que viene para México. Es necesario, además, cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros como cristianos tenemos que modificar nuestras estructuras mentales a fin de participar y de trabajar para el bien del país. Al igual, me parece sumamente importante que debemos recuperar el Estado de Derecho, el respeto de unos por otros. Recuperemos la participación de todos en la construcción de un México mejor. Además, un ámbito fundamental y determinante es la ciencia y la tecnología. A esto llego que la auténtica participación de los cristianos en el desarrollo y crecimiento del país es fundamental. Cambiemos, empecemos por nosotros. Si pudiera cambiar algo en el país, ¿qué sería lo que cambiaría? Yo creo que cambiaría el sistema de valores. Cambiaría la parte donde las personas estamos constantemente buscando, si se trata de los negocios, solamente buscando la rentabilidad. Si se trata de algún ministerio o organización sin fines de lucro, estamos muchas veces buscando solamente los números o la comprobación, o tristemente hay gente que solamente busca el reconocimiento. Entonces creo que si algo creo que podría ser clave que fuera cambiado en nuestro país, serían los valores en los que estamos basados, el sistema de todo lo que creemos, la motivación por la cual hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas. Eso cambiaría.
Esta tercera pregunta, ¿cuál es tu visión del país para los próximos años a raíz de lo que estamos viviendo? Yo veo un México que debe luchar doblemente por alcanzar metas económicas, sanitarias, educativas, tecnológicas, por no hacer hoy lo que deberíamos de estar haciendo. Entonces nos va a costar el doble o el triple del esfuerzo el poderlo realizar. También creo que debemos estar haciendo una buena transición generacional sin conflictos. Veo la campana poblacional cambiando rápidamente, cada vez más adultos mayores, y que no estamos caminando al mismo ritmo en la previsión de los problemas de la tercera edad, de las enfermedades crónicas, pensiones para el retiro, etcétera. Y también veo a un México con un potencial enorme de crecimiento si nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar. Mucha confusión, problemas cada vez más polarizados en el aspecto de trabajo, en el aspecto económico. Desgraciadamente, cuando se entra en problemas como el que estamos viviendo hoy, sí, va a haber más personas pobres, polarizado con la gente de más potencial económico, y lógicamente a la clase media le golpea muy fuerte. ¿Qué veo? División. Eso es lo que veo. ¿Qué veo? Que sería muy importante que nuestras autoridades y cada uno dé el paso de ser congruente. De ser congruente en las acciones y en los pensamientos. Y bueno, como ustedes comprenderán, para mí fundamentalmente es que nuestra nación necesita conocer a Jesucristo. Creo que en la siguiente pregunta voy a explicar esto. Podríamos decir, como muchos, que hay dos clases de Méxicos. Uno es el México sin Dios y otro es el México con Dios. Del México sin Dios, lo que previsiblemente pudiera llegar es algo que nosotros no quisiéramos, porque el paisaje es oscuro, es desordenado, es impreparado. Posiblemente no haya una visión nacional. Pero desde la perspectiva profética, la visión del país es diametralmente opuesta. Lo que tenemos por delante es una visión de gobierno justo y de los justos liderando los diferentes campos de la cultura. Hoy por hoy tenemos el deber, la responsabilidad de liderar la transición entre el mañana y el ahora, y ello implica comenzar a edificar ya lo que vemos de México como país justo, próspero, en paz, educado, preparado, ordenado, lleno de la gloria de Dios. Y para lograrlo es clave planificar, diseñar estrategias, organizarnos, marcarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Mi visión de México para los próximos años pues es la de un México que resiste a esta situación, que poco a poco, aunque con dificultad, se puede levantar. Al final del día, México y Latinoamérica en especial, no es la primera vez que nosotros nos enfrentamos a una crisis fuerte derivada de situaciones económicas. Yo creo que los mexicanos tenemos la suficiente resiliencia para poder recuperarnos, y veo un México donde cada vez vamos a aprender a valorar cuáles son las cosas que verdaderamente importan, encontrando pues un contentamiento en las cosas que realmente son importantes, son trascendentales, encontrando un refugio en la familia, construyendo para cosas que verdaderamente queremos lograr y saliendo adelante económicamente, con creatividad, con ingenio, con esfuerzo, porque todo eso es parte del ADN de los mexicanos. La cuarta pregunta tiene que ver si debemos tener un camino alternativo, cómo ser pertinentes a esa nueva realidad, qué componentes deberían tener ese nuevo escenario. Yo pienso que innovación y creatividad, orden
en las prioridades personales, familiares y empresariales una gran disciplina y compromiso en el logro de los objetivos, de las metas que queremos alcanzar, una conducción gubernamental de una rápida capacidad de adaptación a la realidad, porque los actuales tienen una mentalidad muy retrógrada, muy viejita, no tiene nada que ver con el México moderno que todos queremos construir. Y sí necesitamos una visión moderna, progresista, con un espíritu de superación constante y una muy buena capitalización de todos los recursos humanos y tecnológicos que tenemos disponibles al alcance de la mano. Bueno, creo que con lo que estamos viviendo hoy, independientemente de la pandemia es algo que Dios ha permitido con una intención, focalizarnos en Él. Pero en medio de la construcción de la nueva cuarta transformación, creo que la esperanza ya no es esperanza. Creo que las personas que tuvieron la esperanza de que la persona que está actualmente gobernando sería la que solucionaría los problemas, ya se dieron cuenta que no se solucionan. Por lo tanto, México, la esperanza no es un partido, ya transitamos por todos los partidos. La esperanza no es una persona, ya hemos transitado por distintos tipos de personas. La esperanza es solamente una persona llamada Jesucristo. Creo que el camino alternativo es lo que llevamos dentro, lo nativo, el espíritu. Ese espíritu que Dios nos dio y ese espíritu que nos hace ver las cosas en forma diferente. El espíritu superior del ser superior, que nos lleva a ser congruentes, que nos lleva a ser firmes, que nos lleva a cumplir nuestra palabra. Ese es el camino alternativo que yo veo para nuestra nación. La esperanza se quedó en el mes de julio. La esperanza se quedó cuando se empezaron a desviar del camino supuestamente propuesto. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo te digo que la esperanza, el camino alternativo, ¿qué componentes? Una vida de convicción espiritual firme, una vida de fidelidad, una vida caminando cada día a la luz del autor y consumador. Solamente es lo que yo veo. Nuestra nación volteando sus ojos a Dios y cumpliéndose lo que dice, lo que se ha dicho tanto poéticamente, ¿no? Que nuestra historia por el dedo de Dios se escribió. Eso es lo alternativo que veo. Volteemos a ver el dedo de Dios, que tiene la capacidad de darnos nuestra mejor historia. Y lo otro, el águila devorando a la serpiente. El camino alternativo para traer el mejor futuro para nuestro país se compone de varios factores y elementos. Lo primero es una visión de nación. Lo segundo es una ciudadanía participativa. Lo tercero, culturizar la cultura con la cultura del reino de Dios debidamente contextualizada. A continuación, la transformación integral del ser humano. No es solamente una conversión espiritual o moral, sino es integral. También lo que viene acompañado es una identidad corporativa, claro, hablando del pueblo de Dios, de los cristianos, como nación de reyes y sacerdotes. A continuación, me parece que debemos ya trabajar para desarrollar una intelectualidad cristiana en las siguientes generaciones. ¿Por qué no? Trabajar activamente, proactivamente para formar cuadros cristianos para todos los montes de la cultura. También hemos de buscar nuevas fuentes financieras o crearlas o diseñarlas. Pero igual de importante es también formar generaciones antifrágiles, innovadoras, creativas, disruptoras. Y además también entrar a este terreno, quizás para muchos desconocidos, crear escuelas o establecerlas, institutos, espacios, congresos, y soltar a nuestros desarrolladores, los que están dentro de la casa, dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hay agentes de transformación. Vayamos por ellos y logremos también
como objetivo una educación de alto nivel. Yo creo que el camino alternativo que debemos de construir para que nuestro país pueda salir adelante es un camino donde involucremos los principios espirituales, donde la fe forme parte importante de las cosas que hacemos. Cuando nosotros como humanidad empezamos a dejar a un lado la parte espiritual, dejar a un lado la fe y los principios bíblicos tal cual, cuando empezamos a removerlos de las instituciones de gobierno, de las escuelas, incluso de la misma casa, empezamos a dejar de tener reuniones familiares o cosas tan simples como dar gracias por la comida. En ese momento la forma en la que fuimos construyendo el país en general, nuestra familia de primera mano, fue cambiando porque se fueron delegando a una segunda parte o a una parte inexistente aquello que nos sustenta internamente. El camino alternativo yo creo que debería de incluir la fe, yo creo que debería de incluir comunidad, creo que debería de incluir esta fortaleza interna que se requiere y que no va a venir de otro lugar más que de los principios que podemos aprender de la Biblia y principalmente de nuestro acercamiento con Dios. La pregunta es si un México alternativo es posible. Claro que es posible, totalmente. Habrá que hacer un buen diagnóstico de la realidad que estamos experimentando, a partir del cual, si el diagnóstico es bueno, hacer una prospectiva, ¿no?, de lo que añoramos hacia el futuro, y entonces el diseño de las estrategias correspondientes, 1, 2, 3, 4, 10, las que sean necesarias para cada uno de esos objetivos que queremos alcanzar, ponerle muchísimas ganas a todo lo que hagamos, pero sobre todo poner adelante de nuestros planes, de nuestros propósitos a Dios, para que nos pueda guiar, para que nos pueda dirigir al logro del propósito para el que fuimos diseñados. Así lo veo. ¿Un México alternativo es posible? Yo creo que sí es posible. Pienso que es el tiempo de que dejemos de ser egoístas y ser más proactivos, más propositivos. Pero no solamente de hablar, sino de involucrarse. Es impresionante cómo los mexicanos, y ahí sí hablo muy particularmente por la Ciudad de México, cada vez que hay un debate llamado sismo, es impresionante cómo la sociedad civil nos levantamos. En el último sismo, yo de donde me tomó como 10 minutos moverme de ahí para ir a otro lugar, y en lo que yo me moví, que ya había pasado el sismo, era impresionante empezar a ver las cadenas ya de personas tratando de sacar a una persona a unos 100 metros de donde yo estaba, que había caído una casa. Te digo algo, ese mexicano lo tenemos dentro, pero que no salga nada más cuando hay un sismo, que esa puede ser la forma de darnos, de entregarnos. Uno veía jovencitos con sus mochilas, llegando, abriendo la mochila y sacando una botella de agua, sacando una fruta. Hay que ser propositivos, hay que ser proactivos, hay que ir donde está la necesidad. ¿Qué no podremos hacer si nos unimos? Pienso que esa es la forma, ceder a la necesidad del otro, salir de nuestras cuatro paredes y ser proactivos. ¿Cómo? Cediendo, dejando de buscar solamente el interés propio. Hay tanto que dar, hay tanto que hacer. Pero claro, la conclusión también es que el único que puede saciar la necesidad interna del ser humano, porque lo que el ser humano más necesita es saberse amado y aceptado, es una persona llamada Jesucristo. Es una persona llamada nuestro Señor. Es una persona que fue capaz de dar esa frase tan conocida: de tal manera amó que dio. ¿Qué forma de amar? Nadie le pidió que viniera, Él vino porque decidió. Eso es lo que los mexicanos necesitamos, reconocer ese amor. Reconocer ese amor. Reconociéndolo,
Él nos da la sabiduría, porque se dice que nosotros podemos tener esa mente capaz de Él. La sabiduría y el amor. Y ya dejar de confiar en partidos, dejar de confiar en personas. Ser responsables como sociedad civil. No estoy hablando de no ir a votar, no estoy hablando de no hacer lo que nos corresponde. Estoy hablando de que necesitamos en nuestro ser interior al que supera a todos nosotros. Sí hay esperanza para México, sí la hay. ¿Cómo? Conociéndolo a Él. Desde luego que sí. Hay un camino alternativo para México. Aun cuando pudiéramos nosotros pensar que dentro de México hay otro México. Es decir, hay una nación, la mexicana, pero dentro de la nación mexicana hay otra más, que se llama la nación de reyes y sacerdotes, es decir, el pueblo de Dios, nosotros, en su identidad corporativa, claro. Ahora, debe emerger el pueblo de Dios, debe de manifestarse y de exponerse a lo público, pero para eso tiene que transitar un camino que va desde el arrepentimiento, o que es la metanoía, es decir, el cambio en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de hacer las cosas. Igual requerimos de un discipulado integral, que no se quede solamente en lo intelectual, en lo moral, o en lo espiritual, o en lo almático. No, es un discipulado integral del ser humano, visto en su completitud. Además, los modelos bíblicos y los modelos actuales, vamos a recuperarlos, aquellos que son pertinentes y apropiados precisamente para edificar este camino alternativo. La reforma, que es el cambio de forma y de fondo, de estructura y de contenidos. Igualmente, tenemos que pensar o considerar que el diálogo y el trabajo proactivos interiglesias entendidas es fundamental y es determinante. La unidad del cuerpo de Cristo o el trabajo interiglesias, pero de iglesias y de liderazgos entendidos de los tiempos. Lo último que te quiero comentar o que te puedo comentar es tomar una decisión. ¿Cuál? Tomar los montes de la cultura. Tenemos que salir de las cuatro paredes, tenemos que ir a la calle, al mercado, tenemos que ir al Congreso, tenemos que ir a todos los ámbitos de la vida. Tomemos la decisión de tomar los montes de la cultura. Saludos. Soy Rolando García. Un México alternativo es un México que pueda pensar de manera diferente. Es un México que definitivamente pueda tener un enfoque hacia una visión que sea más integral, una visión que incluya a las personas, donde los que a lo mejor están más vulnerables pues puedan tener acceso a nuevas oportunidades de crecimiento, de cultura, de integración a una sociedad, y aquellos que a lo mejor tenemos una posición que pues es menos vulnerable, que podamos tener la compasión, la alegría de dar y que encontremos los métodos para poder dar herramientas para que las personas que no pueden ahorita en este momento sustentarse para tener una educación o tener acceso a mejores situaciones que les permitan cambiar de vida, lo puedan lograr. Y yo creo que es posible un México alternativo que tenga fe, que tenga valores, que tenga una espiritualidad fuerte, que tenga acercamientos con Dios. Ese es el México alternativo que creo que se puede construir y que puede salir adelante. Y yo creo que hoy los creyentes, la iglesia como instituciones, como personas que formamos parte de algo de fe, podemos tener una participación relevante transmitiendo lo que hemos aprendido y cómo este tipo de principios nos han servido para nuestra vida empresarial y también para nuestra vida familiar.